Bien chicos, bienvenidos a otro video más del módulo de respiratorio. Vamos a estar hablando de los trastornos infecciosos, inmunológicos e inflamatorios, cuántas cosas, ¿verdad? De las vías aéreas superiores. Recuérdense que el material lo van a tener disponible en su plataforma o se lo envío por correo electrónico, así que no van a tener ningún tipo de inconveniente en tener estas diapositivas. Así que vamos a empezar. ¿Qué ustedes creen? Bueno, pues para empezar con las enfermedades infecciosas, vamos a empezar con los virus, a propósito de la situación que vivimos hoy en día, ¿verdad? Ahora en este año 2020 y el COVID-19, ¿verdad? Creo que es interesante empezar con enfermedades virales, respiratorias, y aunque ustedes no lo crean, son las más comunes en el ser humano, evidentemente tienen una alta capacidad de infectibilidad, especialmente por su capacidad de contagiarse en muchos casos por gotas respiratorias, que incluso a veces hasta al hablar, toser, puede con mucha facilidad alcanzar e infectar a alguien. 50% más de todas las entidades patológicas agudas van a ser de origen viral. Los adultos presentan 3 a 4 casos por persona por año. La morbilidad constituye 30-50% del ausentismo laboral, una ocasión importante por la que la gente falta de su trabajo, y 66 a 65% de los casos de enfermedades respiratorias agudas son causados por virus. O sea que esto es evidentemente sin antes de uno ni siquiera considerar enfermedades como el, ¿verdad? Como el coronavirus ahora, el SARS-CoV-2. Antes de eso, inclusive los virus de enfermedades respiratorias, bueno, pues eran bastante comunes. Y el rinovirus, un virus muy conocido especialmente por su asociación con el resfriado común, son miembros del Picornaviridae y se dividen en 3 grupos, como pueden ver aquí, H, A, R, B, A, B y C, y son una causa común e importante del resfriado común. No la única, evidentemente la influenza y la parainfluenza también están por ahí, pero sin duda algún rinovirus es posiblemente uno de los más comunes. Igual el virus al respiratorio, ¿verdad? Las infecciones se producen durante todo el año, pero en climas templados se observan picos estacionales a comienzo de otoño y primavera, como puede pasar en nuestro hermoso país, ¿verdad? Y los rinovirus se propagan por contacto directo con ¿qué? Secreciones infectadas, casi siempre en formas de gotitas respiratorias. Hablar, toser, estornudar, ¿verdad? Es muy fácil que haya esparcimiento de este virus. Y infectan las células tras su fijación a los receptores celulares específicos. La mayoría parte de los serotipos del ICAM1 sirven para fijación. Recuerden que los virus son básicamente proteínas, ¿verdad? Recuerdo yo un genetista que describía a los virus como una proteína rodeada de problemas, que literalmente son solo una proteína, es decir, que van a requerir, como pueden ver, la maquinaria celular de otra estructura, que ellos no la tienen para poder producir su enfermedad. El periodo de incubación de las enfermedades por rinovirus es bastante corto y como ya ustedes saben, personas que sean inmunocompetentes, pues es esperable que la enfermedad sea autolimitada. Entre las manifestaciones clínicas, la fiebre, usualmente no una fiebre tan elevada, malestar general, congestión nasal, con muchas secreciones, rinorrea, estornudos y en algunos casos puede haber cierto grado de faringitis viral que pudiera estar acompañando, por eso puede haber cierta dificultad para tragar, por eso ven ahí disfagia. El diagnóstico, evidentemente, el PCR es más sensible, casi nadie anda corriendo para hacer pruebas del PCR para este virus. Usualmente el comportamiento de la clínica del virus es muy típico y es autolimitado, por tanto, rara vez tú vas a ver que una vez se descarta que hay algún problema neumónico, pues usualmente el tratamiento es sintomatológico para tratar la fiebre, el malestar, ¿verdad? Y la deshidratación, se recomienda mucho el líquido. Entonces también como aquí recomiendan el uso de antihistamínicos, usualmente los antihistamínicos para disminuir las secreciones, ¿verdad? La rinorrea, los síntomas de congestión nasal. Los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, se están refiriendo a calmantes, analgésicos, ¿verdad? Usualmente dirigidos para lo que es el control de la fiebre. Mucho líquido, chicos, mucho líquido con estos pacientes, reposo. Usualmente si el paciente es inmunocompetente, la enfermedad va a controlarse. Uy, palabras grandes para este tipo de coronavirus. Recuerden que el SARS-CoV-2 no es el primer coronavirus que hemos conocido, evidentemente ya han habido, de hecho han habido brotes, no pandemias, pero brotes, ¿verdad? Especialmente en la área de China, de esto anteriormente, en el año 2001, 2002, en el año 2008, 2009, estaban los que era el SARS, que fue el primero, y después el MERS. Básicamente el SARS significa el síndrome respiratorio agudo grave,
y su hermanito que vino unos cuantos años más tarde fue el síndrome respiratorio del Medio Oriente, el MERS. Hoy en día, bueno, pues interesante que estemos hablando de estos virus de RNA. Hoy tenemos enfrente de nosotros una pandemia. No es simplemente ya algo localizado en China, no, en el mundo entero, batallando con un nuevo tipo de coronavirus, el SARS-CoV-2, como se llama, que produce una enfermedad que se llama COVID, ¿verdad? Coronavirus Disease, número 19. Es una enfermedad que lo que ha permitido es que el coronavirus pues, mantenga su capacidad, ¿verdad?, de producir la infección respiratoria, pero al mismo tiempo ha facilitado, ha adquirido propiedades de otros virus, como el rinovirus o la misma influenza, de convertirse más fácil de infectar. El coronavirus generalmente no es tan común, no hace esa infección tan fácil como la hacen estos otros virus, pero este nuevo virus parece que sí opta por esta capacidad, por eso ha sido tan complicado de controlar. De manera global, los coronavirus producen 10 a 35% de los resfriados comunes, según la estación de año. Son preponderantes a finales de otoño, durante el invierno y el principio de la primavera. De nuevo, por la situación y el momento en el que estamos viviendo, recuérdense que el SARS-CoV-2 es un virus nuevo y a pesar de que aquí se están definiendo características, usualmente estas características se están dirigiendo mucho a los tipos de coronavirus que ya conocemos. Todavía teorías sobre qué tan importante va a ser las estaciones sobre él y muchas otras cosas pues, no están muy conocidas. Fíjense que este virus se conoció en diciembre del año 2019. Estamos hablando, este video se está grabando en junio del 2020, el 1 de junio, o sea que este virus apenas lo que tiene son unos 6, 7 meses de que nosotros tenemos idea. Por lo tanto, todavía mucho que desconocemos, tal vez dentro de unos cuantos años este video ya pueda uno hacerlo de nuevo y tener mucha más información sobre esa enfermedad. Lo que sí sabemos es que la disminución de todos los coronavirus es por medio de gotas respiratorias, tanto pequeñas como grandes, y quizá también por vía fecal oral. Inclusive también se ha hablado hasta por superficies que han estado infectadas, dependiendo del tiempo, ¿verdad? Dependiendo del tiempo que dure. Por ejemplo, un virus puede durar vivo cierta cantidad de tiempo en superficies metálicas y superficies, perdón, y superficies de madera también. Por lo tanto, tenemos que tener eso en cuenta. Bueno, pero de nuevo, vamos a seguir leyendo un poco más sobre el coronavirus. Tiene un periodo de incubación que suele durar de unos 2 a 7 días, un límite de 14 días, de 2 semanas. La de coronavirus que causan el resfriado común, como las cepas H-CoV-29 y H-CoV-OC43, infectan las células ciliadas epiteliales a nivel de la nasofaringe por medio del receptor N de la aminopeptidasa grupo 1 o del receptor ácido ciálico grupo 2. La proliferación viral conduce daño a estas células e induce producción y descarga de quimiosina e interleuquinas, es decir, produce una respuesta inflamatoria bastante importante. Vamos para abajo y nos encontramos con el SARS-CoV, que fue el primito lejano del SARS-CoV-2 que tenemos hoy en día. Infecta células de las vías respiratorias por medio del receptor 2 de la enzima convertidora de angiotensina. Recuerden que la enzima convertidora de angiotensina se encuentra a nivel de los pulmones. La transformación de angiotensina 1 a angiotensina 2 ocurre a este nivel. Recuerden que hemos hablado de eso en otros videos anteriormente. El resultado es una enfermedad sistémica que aparece el virus también en la sangre, en la orina y en las heces, incluso durante un periodo de 60 días. La respuesta mediada por productos inflamatorios de quimiosinas e interleuquinas también es característica de esta enfermedad. Las manifestaciones clínicas, bueno, fiebre, malestar general, dolor de cabeza, dolor muscular, tos seca, no productiva, no va a haber catarro, dificultad respiratoria y en diarrea. En algunos casos graves, como ya conocen, pueden progresar a una enfermedad respiratoria aguda del adulto, que es, bueno, pues el temor más grande y lo que ha causado cierto grado de mortalidad asociado a la infección de este virus. Las pruebas de laboratorio y el diagnóstico, bueno, como la mayoría de las enfermedades virales, no van a producir una alteración importante a nivel del conteo de leucocitos, en algunos casos lo disminuyen, pero lo que sí, casi siempre ocurre es linfopenia. Y a pesar de que tú pudieras tener tu conteo de glóbulos blancos normal, en el diferencial el conteo de linfocitos va a estar disminuido. Por eso cuando se hace la referencia a linfopenia es un concepto totalmente diferente a la leucopenia. Aquí no me estoy refiriendo a que va a tener el conteo, puede tenerlo, puede tener una disminución del conteo de glóbulos blancos, pero si no lo tiene, va a tener también, puede tener aislado una linfopenia.
También se refieren también concentraciones altas de aminotransferasas, pruebas son enzimas hepáticas y también de la LDH, que habla de proceso inflamatorio y destrucción celular, que es la lactato deshidrogenasa. Es posible establecer un diagnóstico rápido de infección de SARS-CoV-2 mediante el PCR de transcripción inversa a partir de muestras de vías respiratorias en el plasma en una fase temprana de la enfermedad, así como en orina y heces de forma posterior. Entonces se dan cuenta la reacción de cadenas polimerasas, el PCR, posiblemente es la prueba más sensible para la mayoría de estas enfermedades virales. Chicos, no tenemos per se un tratamiento dirigido. La mayoría de las enfermedades virales no tienen un tratamiento dirigido hacia ellos. Usualmente el tratamiento es tratar de la enfermedad respiratoria, tratar los síntomas de la enfermedad, cuidados, sostén, similar como hablamos para la infección por el rinovirus. Se trata de la fiebre, se trata de dificultades respiratorias, se trata del proceso inflamatorio, pero decirte que va a haber un antiviral que va a ir directo a acabar con el coronavirus, bueno, para nada, no este ni siquiera el nuevo, pero ninguno de los otros también. Se ha hablado de muchos medicamentos, de hidroxicloroquina, acitromicina y bueno, bien, pero muchos de estos medicamentos realmente no van directo hacia donde el virus a destruirlo, ni afectan a proteína vírica ni nada por el estilo, sino que lo que hacen es que pueden tratar el proceso inflamatorio o la enfermedad per se. El virus de la parainfluencia pertenece a la familia de los paramyxoviridad, tiene 150 a 200 nanómetros de diámetro y cuenta con cubierta de un genoma de RNA monocatenario. ¿Okay? Hay diferentes, como la mayoría de los virus van a tener diferentes tipos que causan epidemias durante el otoño, similar a los otros dos que hemos visto. La infección por el tipo 3 se detecta en todas las estaciones del año, sé que esta no va a preferir una época del año específica, pero se presentan epidemias anuales en el curso de la primavera, usualmente con el tipo 3. Se diseminan por las secreciones respiratorias infectadas, similar, ¿verdad? Principalmente contacto de persona a persona por gotas grandes de aerosol o ambos a la vez. O sea, esto es extremadamente interesante porque todos estos virus comparten, ¿verdad? La misma vía de infección en su mayoría. El periodo de incubación varía entre 3 y 6 días. No se conocen bien los mecanismos de la inmunidad contra el virus para influenza, pero hay pruebas que indican que la inmunidad contra las infecciones debidas a los serotipos 1 y 2 van a estar mediada por una de las inmunoglobulinas que se encuentra mucho en membranas mucosas como el tracto digestivo y la vía respiratoria como la inmunoglobulina A. Los anticuerpos neutralizantes séricos adquiridos de manera pasiva también confieren cierta protección contra las infecciones del virus para influencia de los tipos 1, 2 y en menor grado 3. Las manifestaciones clínicas similares, chicos, podemos tener un proceso febril agudo, la coriza, que es esas secreciones acuosas, la nariz enrojecida, ¿verdad? Dolor faríngeo, disfonía, tos, una tos continua, incluso que suena como con catarro. Nosotros aquí en Dominicana la llamamos con, ¿verdad? Que es tos perruna. En niños mayores y adultos, las infecciones por el virus de la parainfluenza tienden a ser más leves y a menudo se manifiestan como un resfriado común o disfonía con o sin tos. Y las pruebas de laboratorio, bueno, pues el diagnóstico específico se establece identificando el virus y las secreciones respiratorias. De nuevo, estas enfermedades usualmente se autolimitan, en muchos casos no van a hacer una prueba. Recuérdense que para el caso de la influenza, la parainfluenza, se hacen vacunaciones eh, estacionarias, que se hacen anuales, donde se miden cuáles son los principales subtipos que están afectando para intentar de proteger. O sea que hay cierto grado de vacunación, no absoluta, porque recuerden que hay demasiados tipos de esta familia de virus. El tratamiento es similar, chicos. No hay un antiviral que le tire a esto directamente. En los casos más graves, le va a requerir cierto grado de hospitalización, vigilancia cercana. El caso del síndrome disneico agudo se administra oxígeno humidificado de analina racémica intermitente. Recuerden que la analina puede estimular los receptores beta 2 a relajar los músculos lisos a nivel de los bronquiolos, facilitando la respiración. Y también compuestos antiinflamatorios como los glucocorticoides en aerosol y vía sistémica. Todavía no tenemos ningún tratamiento directo para influencia. Los adenovirus son virus de DNA complejo, como el nombre sugiere. Las infecciones por adenovirus son más frecuentes en lactantes y niños. Estas infecciones se hacen a lo largo de todo el año, pero de nuevo, como la mayoría, otoño y primavera parecen ser las palabras claves en la mayoría de estos virus. La transmisión, similar, chicos, también se realiza por inhalación de los virus, por inoculación del virus en el saco conjuntival y en algunos casos también se sospecha que pudiera ser fecal oral, como en otras enfermedades hemos visto, se sospecha que pudiera haber este grado de infección, no siempre. Recuerden que para que esto ocurra fecal oral, tú deberías estar asumiendo alguna capacidad de ella poder afectar a través del tracto digestivo
que pudiera ser complicado dependiendo del área de donde estemos hablando, empezando porque inclusive dentro de la boca hay cierto grado de respuesta inmunológica a través de la saliva. Las manifestaciones clínicas en el adulto, estas son las más frecuentes, es una enfermedad respiratoria aguda, causada por adenovirus tipos 4 y 7. Este padecimiento se caracteriza por faringitis pronunciada de fiebre, que puede inclusive llegar a 39 grados Celsius al segundo o tercer día del cuadro infeccioso y casi siempre se acompaña de tos y puede aparecer adenopatía regional usualmente a nivel del cuello. En los niños, los adenovirus causan varios síndromes clínicos. El más frecuente es la infección de las vías respiratorias alta o rinitis aguda. En otros casos genera infección de vías respiratorias bajas, como la bronquiolitis, una causa muy importante de internamiento en niños. El diagnóstico definitivo se hace por la identificación del virus en un cultivo histológico o por medios de inmunofluorescencia, otras técnicas inmunitarias. Chicos, aquí el tratamiento es sintomático por igual. No tenemos todavía un compuesto, como pueden ver, para ninguno hasta ahora, directo antiviral. Sí se ha trabajado con la ribavirina, que ustedes la conocen del tratamiento del HIV. En algunos casos inclusive se ha mencionado para la hepatitis C también, pero no va a tener ningún tipo de cobertura contra el adenovirus tampoco, hasta ahora probado. Así que aquí tenemos uno de los grandes de la gripe, ¿verdad? De las enfermedades respiratorias, el influenza, el virus de la influencia. Hay muchos tipos de este virus para empezar, ustedes ya lo saben. Hay uno que tomó mucha fama hace unos años, el H1N1. De hecho, para ese sí está el oseltamivir. O sea que si podemos tener un tratamiento directo, para que se lo doy adelanto, por fin encontramos uno que tenemos un medicamento antiviral directo. La gripe es una enfermedad aguda de vías respiratorias causada por infección del virus del mismo nombre. La influenza es el virus de la gripe, ese es su nombre. Aquello, lo otro puede ser lo que más el virus se conoce como resfriado común. Esto es otra cosa. A veces uno pensaría, pero es diferente los conceptos en términos de virología. Los brotes más extensos y graves de gripe se producen por el virus A, en parte por la enorme propensión que tienen los antígenos H y N de tales partículas a presentar variación antigénica periódica, es decir, que este virus muta y puede cambiar, por lo tanto le hace el trabajo muy difícil al sistema inmunitario, porque al estar cambiando su estructura, el sistema inmunitario no puede recordarse de él de manera y crear una respuesta inmunológica de memoria sostenida, sino que cada exposición nueva del virus de la influenza pues, va a requerir pues, una respuesta inmunológica nueva. Por eso es que las vacunas de la influenza tienden a cambiar constantemente todos los años, haciendo observación de las diferentes cepas que se han ido aislando y se han ido presentando en el mundo. El fenómeno inicial de la gripe es la infección del epitelio de las vías respiratorias por el virus de igual nombre, influenza, ¿verdad? Adquirida por contagio a partir de secreciones de las mismas vías de individuos con infección aguda. De nuevo, seguimos con lo mismo, gotas respiratorias, hablar, tos, estornudos, todo eso, incluso en contacto con las manos, con superficies que pudieran estar infectadas. Las severas infectadas, el virus experimenta una réplica en un lapso de 4 o 6 horas y después de ese tiempo se liberan los virus infectantes que atacan las células vecinas y cercanas. La respuesta del huésped a las infecciones de gripe comprende una interrelación compleja de anticuerpos humorales y locales, inmunidad mediada por células, interferón y otras defensas del mismo huésped. Dolor de cabeza, fiebres leves, escalofríos, dolor muscular, malestar general, tos, restricciones respiratorias y faringitis de origen viral son muchas de las presentaciones. Ven que se parecen mucho todas estas enfermedades. La complicación es que, de hecho, esta enfermedad, si bien es cierto que la mayoría pueden llegar a tener cierto grado de complicación, la influenza es conocida por producir neumonía primaria por el virus de la gripe. No son todos los virus que van a llegar a desencadenar una neumonía intersticial como produce la influenza. Los virus pueden facilitar el paso de una bacteria para producir una neumonía bacteriana usualmente, pero aquí usualmente es primaria por el virus. O sea, no va a estar coinfectado con ningún otro microorganismo bacterial ni nada por el estilo. La neumonía de este tipo, entre las complicaciones neumónicas, la menos frecuente, pero la más grave, va a ser neumonía primaria de virus de gripe. No es usual, pero puede pasar. Lo que sí puede presentarse mucho es la neumonía bacteriana secundaria, es decir, que la afección que ocurre por la infección de la influenza le facilita la infección, ¿verdad?, a una bacteria. Esta neumonía se presenta después de la gripe aguda,
Una vez que mejoró el estado del enfermo, en el lapso de 2 a 3 días reaparece la fiebre y junto a ella signos y síntomas clínicos de neumonía bacteriana. Y esta vez vamos a tener producción de esputo purulento y signos de consolidación a nivel de las radiografías. Ya vas a despedirte de aquel patrón intersticial a nivel de las radiografías, sino que empiezas a dar la bienvenida a un patrón alveolar sugestivo, ¿verdad? De una neumonía, además de los cambios, ¿verdad? Que vas a encontrar en el conteo de los glóbulos blancos, usualmente desviándose a una mayor producción de neutrófilos y granulocitos. A veces pueden venir de los dos sabores juntos, combinadas, neumonías mixtas, si es posible, que las complicaciones neumónicas más frecuentes durante los brotes de gripes incluyan cuadros mixtos, neumonía viral y bacteriana. El diagnóstico, chicos, la palabra clave es PCR, ¿verdad? La técnica más sensible y específica para detectar el virus de la gripe es la reacción de cadena de polimerasa con transcripción inversa, que básicamente la hemos visto mencionar en otros de las enfermedades virales que estábamos revisando. Sí, evidentemente la leucopenia que puede ocurrir en algunas de las enfermedades. Si aparece la leucocitosis, como le dije, se va a sospechar que hay una enfermedad mixta combinando bacterias. Usualmente las enfermedades virales no elevan los glóbulos blancos mucho, de hecho lo que la tendencia es a disminuirlo. Lo que sí pueden elevar es la diferencial a linfocitos. Pero aquí si lo ves juntos, pues podrías sospechar una neumonía combinada. Pero para este virus, chicos, sí tenemos un medicamento, es el oseltamivir, conocido en el medio como el Tamiflux. Aparte de eso, también tenemos el zanamivir y la amantadina también aprobado efectividad aquí. O sea que sí, a este virus sí tenemos, chicos, para darle el virus a la gripe o a la influenza. No es como los otros que solo podemos simplemente sentarnos a tratar la sintomatología de la enfermedad respiratoria. Bien, chicos, todo el mundo ha sentido ese dolor en la cara que produce la sinusitis y algunos de ustedes seguramente sufren de sinusitis o conocen a alguien que ha sufrido de sinusitis. Y básicamente, como ya ustedes se pueden imaginar, el nombre lo sugiere, es un cuadro inflamatorio a nivel de los senos paranasales. Genial. Esto produce un gran dolor en la cara, un gran dolor de cabeza. Evidentemente, qué tan severa sea la afección. La mayor parte de los casos de sinusitis abarcan más de un seno paranasal y el afectado con mayor frecuencia suele ser el maxilar superior. En orden de frecuencia le siguen los senos etmoidales, frontales y esfenoidales. Afecta a una proporción extraordinaria de la población, mientras es una enfermedad extremadamente frecuente, es la quinta entidad patológica contra la cual se administran antibióticos. Son muchos, chicos. La quinta razón por la que se indican antibióticos a nivel clínico de esta enfermedad súper frecuente. Se clasifica según su duración, puede ser aguda o crónica, la causa infecciosa o no infecciosa, y si es infecciosa, quién es el que le está afectando, si es un virus, una bacteria o un hongo. La rhinosinusitis aguda se define como una sinusitis que dura menos de 4 semanas y suele ser más bien consecuencia de una infección del tracto urinario viral que la antecede. Puede provenir de elementos infecciosos o no infecciosos. Las causas no infecciosas está la rinitis alérgica con edema de la mucosa u obstrucción por pólipo, también un traumatismo por presión. Usualmente la enfermedad es que las personas que les gusta ir buceo, ¿verdad? O ir en lugares muy altos, ¿verdad? Donde hay cambios de presiones, hablamos de eso en otro video. La exposición a sustancias irritantes, tumores nasales y sinusales, como el carcinoma de células escamosas o el epidermoide, que es lo mismo. Enfermedades granulomatosas, chicos, como enfermedades que producen granulomas, enfermedades inflamatorias crónicas, reumáticas, autoinmunes, la misma tuberculosis puede producir granulomas, y trastornos que alteran el contenido del moco, como la fibrosis quística que produce espesamiento del moco. Aquí anteriormente cometí un error, solo para decirles, aquí es upper respiratory tract infection, me imagino que es lo que quiere estar refiriéndose, que no es del tracto urinario. Lo que me puedo imaginar que quiere decir esa abreviatura aquí es respiraciones del tracto superior. Infecciones respiratorias del tracto superior. Bien, las causas infecciosas. La rhinosinusitis viral muestra una frecuencia mucho mayor que la sinusitis bacteriana. Los virus aislados con mayor frecuencia son el rinovirus, la parainfluenza y la influenza, los tres mosqueteros, y entre las causas bacterianas, el streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae, la moraxella catarral, que es raro porque es un coco gran negativo, no son muchos que hay así, la gonorrea y la meningitis, el estreptococo, el Staph aureus, el atípico, clamidia, pneumoniae,
Y el otro atípico, el Mycoplasma pneumoniae. Y recuerden que estos virus, especialmente estas bacterias, perdón, especialmente la clamidia pneumoniae, es un intracelular obligatorio. Eso es muy extraño para una bacteria, ya que se comportan como si fuera un virus, es decir, que el ciclo de vida lo hace dentro de una célula del huésped. Entonces, muy extraño. Los síntomas son usualmente atípicos, eso se refiere a lo normal. No es usual, por eso se hace un poco más difícil de diagnosticar. Las manifestaciones clínicas, a ver, expulsión de secreciones nasales y congestión de las vías nasales, dolor en la cara, presión, dolor de cabeza, estornudos, mal aliento. Se ve como halitosis, fiebre puede ocurrir. En la sinusitis aguda, el dolor espontáneo o la presión suele localizarse en el seno afectado. Tomas tu dedo y presionas el área, el paciente se va a quejar de dolor. Y empeora cuando la persona flexiona la cintura hacia adelante o está en decúbito dorsal. Las posiciones también lo alteran. Las manifestaciones de sinusitis esfenoidal o etmoidal avanzada, a pesar de ser inusuales, tal vez sean intensas e incluyen dolor frontal o retroorbitario intenso que irradia al occipucio, la parte de atrás del cráneo, y puede incluso asociarse a trombosis del seno cavernoso y signos de celulitis orbitaria. De forma similar, el cuadro clínico, el cuadro inicial en individuos con sinusitis frontal avanzada puede comprender el llamado tumor congestivo de Pott, en que hay hinchazón de partes blandas y edema blando sobre el hueso frontal o un absceso subperióstico. Entre las complicaciones de estas infecciones, bueno, pues pueden ser letales por su cercanía al cerebro, pueden estar asociados a meningitis, inclusive abscesos epidurales y cerebrales. El diagnóstico suele ser difícil diferenciar entre la sinusitis viral y la bacteriana en el entorno extrahospitalario ante la escasa sensibilidad y especificidad de las manifestaciones clínicas usuales. En la valoración de la sinusitis, pues, sería interesante hacer una tomografía con atención a senos paranasales. Muchos enfermos con el diagnóstico clínico de la sinusitis aguda mejoran sin antibióticos, ya que se autolimita. La estrategia inicial preferida entre quienes tienen síntomas leves o moderados de poca duración es el tratamiento orientado al alivio sintomático o analgésicos para el dolor y la facilitación del drenaje de los senos paranasales con descongestionantes orales, tópicos o inclusive con soluciones salinas vías nasales, esos congestionantes nasales por spray. Incluso se pueden utilizar esteroides también por vías nasales para mejorar la inflamación. La nasofaringitis, la faringitis aguda, la mayor parte de los casos de faringitis aguda son por virus. La mayoría del tiempo nosotros creemos que es el estreptococo y hay que de repente que alguien aparezca con una amigdalitis montarle una penicilina benzatínica para curarle la infección, porque le va a dar mucha faringoamigdalitis, siempre son virales y algo por el estilo. No es para nada, chicos. No, lo más común es que sean virales. Sin embargo, hay una gran preocupación. La razón es que el estreptococo piógenes o el grupo, el beta hemolítico, produce realmente un cuadro de faringoamigdalitis mucho más severo, con fiebre más severa, elevación de los glóbulos blancos, malestar general, adenopatías cervicales, etcétera, de gran importancia, además de que eso tiene una gran asociación que los ataques repetidos de esta infección pueden dañar las válvulas cardíacas y producir una enfermedad que se llama fiebre reumática, o inclusive pueden presentar depósitos de inmunocomplejos que van a dañar la membrana del glomérulo, lo que se llama glomerulonefritis post-septocócica o por formación o retención de inmunocomplejos. El peligro de esa última fiebre reumática puede disminuir si se emprende de manera oportuna el tratamiento con penicilina. Sin embargo, esto significa que a todo el mundo que le salga que tenga un pequeño dolorcito de garganta o inflamación a nivel de la faringe, significa que vamos a tener que poner una dosis de penicilina. No. Evidentemente las características de la faringoamigdalitis por estreptococo son muy comunes y es que va a producir la aparición de placas que son muy notorias, purulentas de color blanquecino a nivel de la nasofaringe, que van a ser extremadamente visibles y fáciles. Aquí en imagen no tenemos ese caso, simplemente vemos la inflamación y el eritema que habla de que hay un proceso inflamatorio ocurriendo aquí, pues, sin embargo no parece estar dirigido aquí. Yo sospecharía por esta imagen que tenemos acá, no pareciera una infección de origen bacteriano, sino que pareciera una infección de vías respiratorias. Recuerden siempre, esas placas de color blanquecino van a ser muy importantes para ustedes empezar a sospechar la infección bacterial, además de la elevación de los glóbulos blancos y la medición en sangre de la antistreptolicina O. Las manifestaciones clínicas, fiebre es ocasional, no se identifican adenopatías, aunque reconocen que en enfermedades bacteriales usualmente la fiebre es mucho más severa por igual. También las adenopatías, inclusive exudados o las placas a nivel faríngeo, son comunes en el caso de las de origen bacteriano.
La epiglotitis, y aquí esto sí es peligroso, chicos, la epiglotitis es aquella membrana que su trabajo es básicamente cerrar las vías respiratorias durante el momento de la deglución para que los alimentos no vayan a irse por las vías respiratorias. Recuérdense que la tráquea y el esófago derivan del mismo lugar embriológico, derivan del endodermio, de hecho, por un tiempo van a estar unidos durante el desarrollo hasta que luego se crea la división entre ellos dos. Eh, por eso hay una gran cercanía entre estos dos órganos y la epiglotis pues, hace un trabajo extremadamente importante a ese nivel. La epiglotitis aguda es una modalidad de celulitis de la epiglotis y las estructuras vecinas agudas y de evolución rápida que puede obstruir por completo la vía respiratoria. Si esta membrana obstruye la entrada a la laringe, que es donde está, y por el proceso inflamatorio, pues entonces el paciente no va a poder respirar y va a causar la muerte. Por eso muchas personas cuando tienen reacciones de anafilaxis severas, usualmente uno de los grandes temores es un edema de glotis, porque puede terminar con la vida del paciente extremadamente rápido. La epiglotitis aguda ante el peligro de obstrucción de vías respiratorias constituye una urgencia médica, en particular en los niños. Por ello, se asume en importancia máxima el diagnóstico inmediato y la protección de dichas vías. El estreptococo del grupo A, el estreptococo pneumoniae, el Haemophilus parainfluenza y el Staphylococcus aureus, incluida la MERSA, que es resistente a meticilina, que es una penicilina antiestafilocócica, son algunos de los microorganismos que se han asociado a esta enfermedad. Nunca se ha asociado a la presencia de un virus produciendo la epiglotitis. La mayoría de todos los casos siempre han sido bacteriales. En la etapa inicial, chicos, para que le presten atención a esto, en la etapa inicial casi todos los niños muestran síntomas por menos de 24 horas que incluyen fiebre alta, faringitis intensa, taquicardia, efectos tóxicos generales y en muchos casos de babeo, cuando están sentados con el cuerpo flexionado hacia adelante. También pueden aparecer signos y síntomas de obstrucción de vías respiratorias y evolucionar muy rápido, como un asma, una crisis de broncoespasmo, mucha dificultad. La enfermedad relativamente benigna en adolescentes y adultos suele aparecer 1 o 2 días después de la faringitis intensa y casi siempre se acompaña por dificultad respiratoria, babeo y un cierto estridor al respirar, sonido que se hace, no un estertor a nivel de los pulmones, sino superior. En la exploración física de personas con epiglotitis aguda es posible identificar insuficiencia respiratoria moderada e intensa con estridor inspiratorio y retracciones de la pared torácica. El diagnóstico a menudo se corrobora con bases clínicas, aunque la práctica de una laringoscopía directa con aparato fibro óptico en un entorno controlado, alias una sala de cirugía, es lo mejor porque vas a poder ver la epiglotis literalmente inflamada y bloqueando las vías respiratorias. Las radiografías del cuello indican epiglotitis edematosa y de mayor tamaño. Pueden ver aquí en imagen. Y también de manera característica, por medio de los análisis en laboratorio, podemos ver la presencia de leucocitosis, recuerden que es bacterial en la mayoría de los casos. La prioridad de la vía respiratoria constituye lo principal del tratamiento, más que darle una pastilla o algún antibiótico, tenemos que abrir esa vía respiratoria para que pueda respirar. Una vez el paciente puede respirar, bueno, pues ya puede empezar a jugar con los medicamentos. La administración de antibióticos por vía endovenosa para combatir los microorganismos con mayor frecuencia causan el trastorno, en particular el Haemophilus influenzae y el parainfluenza. Se recomienda utilizar una combinación de un beta-lactámico y un inhibidor de beta-lactamasa con una cefalosporina de segunda o tercera generación. También se pueden administrar ampicilina con sulbactam, cefuroxima, cefotaxima y ceftriaxona. Esos últimos dos son la cefotaxima y ceftriaxona de tercera generación cefalosporina. El primero es una penicilina, un beta-lactámico, la ampicilina y el sulbactam, un estabilizador de beta-lactamasas. Aquí tenemos la combinación que dicen. Y la cefuroxima es una cefalosporina de segunda generación. Y solo se utiliza clindamicina, que cubre para gram positivos anaerobios, y el trimetrofensulfametazol en personas alérgicas a los beta-lactámicos, así que solamente segunda línea en pacientes alérgicos. Una enfermedad que casi ya no se ve es la tosferina, producida por una bacteria llamada Bordetella pertussis. Significa tos violenta, denota de manera adecuada el signo más constante y destacado de la enfermedad. El sonido inspiratorio emitido al final del paroxismo de tos se denomina gallo. Esta característica es variable, infrecuente en lactantes de 6 meses de edad o menos y a menudo falta en niños mayores y adultos. Déjenme decirles un secreto,
esta enfermedad ustedes ya no la ven y es porque hay una vacuna para ello. Y una vacuna, bueno, pues que forma parte del esquema de vacunación, por lo tanto es extremadamente infrecuente que ustedes puedan encontrar la presencia de este cuadro. Es una enfermedad tusígena, produce tos prolongada. Ya ustedes saben lo que eso hace, tanta presión abdominal, ¿verdad? Constantemente. Transcurrido en un periodo de incubación que dura entre 7 y 10 días, surge un cuadro clínico que no se diferencia del resfriado común de ninguna forma. Es lo mismo, mocos, que es la coriza, ¿verdad? Secreciones nasales, lagrimeo, tos leve, febrícula y malestar. Y al cabo de 1 o 2 semanas, empieza la fase catarral y evoluciona a la fase paroxística, donde la tos se hace mucho más frecuente y espasmódica, con accesos repetidos de 5 a 10 golpes de tos, a veces en un transcurso de una única inspiración. O sea que es bastante, puedo sentir que se está ahogando. Las manifestaciones clínicas en los adolescentes y los adultos son mayor con frecuencia atípicas. Las complicaciones aparecen usualmente en los lactantes, que en niños mayores y adultos. Los pequeñitos son los que están más en riesgo. Evidentemente, cada vez que toses, ¿verdad? Se aumenta tanto la presión y ya puedes empezar a tener que se rompan vasos sanguíneos, hemorragias subconjuntivales, que se protruyan órganos por defectos en las paredes abdominales, hernias, ¿verdad? Que se rompa la pleura, un neumotórax, o inclusive pueden aparecer pequeños focos de vasos sanguíneos que se han roto en forma de petequias. La neumonía tiene una frecuencia de menos del 5% entre adolescentes y adultos y aumenta después de los 50 años de edad. Y también se han publicado casos de neumotórax, reducción importante del peso, hernia inguinal, fractura de las costillas, oigan eso, aneurisma carotidio por debilitamiento de las paredes y síncope, desmayos, por todos en adolescentes y adultos con tosferina. Los cultivos de las secreciones nasofaringeas van a ser típicos aquí, ¿verdad? Para hacer el diagnóstico y la linfocitosis, pues nos va a orientar a la enfermedad también. El tratamiento, chicos, la finalidad de la antibioterapia es erradicar la bacteria infectante de la nasofaringe. Los macrólidos son el fármaco de elección. Estamos hablando de acitromicina y claritromicina, evidentemente, aquí. Y en personas alérgicas a los macrólidos está el trimetoprim-sulfametazol. La laringitis es el trastorno inflamatorio que abarca la laringe y que puede ser causado por diversos factores infecciosos y no infecciosos. La laringitis aguda constituye un síndrome frecuente causado de manera predominante por los mismos virus que vimos muchas de las infecciones del tracto respiratorio superior. Se ha dicho que casi todos los virus importantes del tipo respiratorio intervienen en la laringitis viral aguda, entre otros virus, el rinovirus, la influenza, parainfluenza, adenovirus, Coxsackie, que produce mano, pie, boca, coronavirus y virus sincitial respiratorio también. Laringitis aguda también puede ser producto de infecciones agudas por bacterias respiratorias como el estreptococo del grupo A, la difteria, que también está por vacuna, gracias a Dios, porque eso mata a las personas, y la moraxela catarral. La laringitis se caracteriza por ronquera y con ella puede haber disminución de la tonalidad de la voz. Chicos, ¿dónde están las cuerdas vocales? Estará, pero tiene afonía, alteración en la voz. Rinorrea, congestión nasal, tos y faringitis. También vas a tener síntomas de un resfriado. Tratamiento. La laringitis aguda suele tratarse con humidificación y reposo vocal. No se recomienda el uso de antibióticos, salvo cuando se identifique que haya una bacteria involucrada, y en tal caso, usualmente es un estreptococo y la penicilina va a ser el tratamiento más indicado. A los niños pequeños, cuando estén rotando en pediatría, se van a encontrar con la laringotraqueobronquitis. Digan eso 3 veces. Laringotraqueobronquitis, 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 o el CRUP, como le llaman los pediatras. Suele denotar un conjunto de trastornos conocidos de manera global como el síndrome del CRUP. Todos son agudos y su causa predominante corresponde a virus, ¿ok? Y como el nombre sugiere, va a haber una importante inflamación que va a llevar a este proceso inflamatorio, una estrechez de las vías respiratorias superiores. Por lo tanto, cuando el niño expira, se va a unir como un estridor con mucha fuerza. Es muy típico y por eso le llaman CRUP, es por ese sonido. Faringoamigdalitis, chicos. Aquí están sus placas que les hablaba ahorita. Aquí se ven bastante claras. Esa placa de color blanco, purulentas. Aquí sí ya está sospechando a quién. Estreptococo hemolítico. Aquí sí ya puedes empezar a decir, bueno, este paciente, pues, aquí hay una infección bacterial y ya puedes empezar a sospechar, ¿verdad? Y a poder prevenir a aquellas situaciones que hablábamos de fiebre reumática y de glomerulonefritis postestreptocócica. No es la única enfermedad bacterial que produce placas, hay otras que la pueden producir, pero usualmente uno piensa en él como la primera línea. Hay otras enfermedades que lo pueden hacer,
El Corynebacterium diphtheriae produce unas pseudomembranas, pero de nuevo, esta enfermedad usualmente hay vacunas para esto. La faringoamigdalitis pseudomembranosa que produce la difteria es de evolución rápida y puede obstruir la vía respiratoria. El paciente se muere muy rápido. Por suerte, no, que tenemos una vacuna, la Yersinia pestis, conocida como la peste bubónica. Ya no es tan bubónica ni tan maligna como antes, ¿verdad? Tenemos antibióticos. También produce este tipo de afección. Y tenemos el Coxsackie. Yo le dije que produce una enfermedad cutánea en los niños, usualmente se llaman mano, pie, boca. Son lesiones que aparecen en los bracitos, en las piernas y en la parte inferior de la boca, pero también aparecen adentro como lesiones aftosas, muy dolorosas, que pueden incluso aparecer también en las amígdalas, que también pudieran sugerir, pudieran aparecer en esta enfermedad. Epstein-Barr, recuerden que produce la mononucleosis infecciosa, también puede haber una faringoamigdalitis importante. Recuerden que la mononucleosis infecciosa es conocida como la enfermedad del beso, y es faringoamigdalitis, cefalea y adenopatías cervicales, usualmente la triada que la caracteriza. El diagnóstico, hay varios cultivos de garganta, evidentemente quita del medio que sea una bacteria, de la misma manera de un cultivo. En el caso de enfermedades virales, usualmente prueba de detección, ¿verdad? Ya genética, o inmunoensayo que pudieran sospechar. Complicaciones, las trompas de Eustaquio conectan ahí, pues bueno, horrible. Va a tener también una otitis media porque se conectan literalmente con el oído medio. Sinusitis, infección de la mastoiditis, es bien peligroso, especialmente cuando estamos hablando de una infección de los huesos. Adenitis purulenta, absceso periamidalino, retrofaringio y, como ya le dije, febrero reumática, una enfermedad cardíaca y la glomerulitis aguda post-epidemiológica. Y por último, la pituita, ¿verdad? La rinitis alérgica, llamada así pituita, porque antes se creía que la pituitaria, la glándula pituitaria, formaba moco, que ya evidentemente eso se sabe que no es para nada así, pero mucha gente todavía le llama así, esa alergia, ¿verdad? El que nos da a nosotros los que somos bien atópicos, ojos rojos, lagrimeo y estornudo. A veces puede ser incluso en la mañana que nos pasa. La rinitis alérgica se caracteriza por estornudos, rinorrea, obstrucción nasal, prurito, conjuntival, nasal y faríngeo, lagrimeo. Aunque a menudo es estacional porque se desencadena por los pólenes del aire, puede ser perenne en un ambiente con exposición crónica a ácaros del polvo doméstico, caspa de animales o productos de insectos. Los factores predisponentes, la rinitis alérgica casi siempre ocurre en personas con atopia. Levanto yo la mano, yo soy de esos que da mucha alergia y a menudo guarda relación con lesiones en la piel que le pasan mucho lo que nos da alergia, dermatitis atópica y alergia a otros alimentos. El diagnóstico depende mucho de los antecedentes, normalmente en pacientes que ya tienen antecedentes de ser alérgicos, de ser atópicos, familiares alérgicos. Y evidentemente la elevación de los eosinófilos te hablan de una reacción de hipersensibilidad, lo mismo la inmunoglobulina. La forma más efectiva de controlar las enfermedades alérgicas es, bueno, pues no exponerse al nocivo. Si hay mascotas en la casa, cualquier cosa que pudiera elevar polvo, pelos, ese tipo de cosas, hay que eliminarlas. El tratamiento, la colección de antialérgicos que vas a encontrar, loratadina, loratadina, cetiricina, algunos producen sueño, otros no producen sueño. Todos, bueno, pues hay extremada cantidad de estos que pudieran ayudarse, así también como grupos corticoides nasales. Bien, chicos, vamos a dejarlo ahí por el día de hoy. Un tema bastante largo, bastante interesante, y nos vamos a seguir viendo con otros videos de enfermedades respiratorias.